El teléfono de mi prometido sonó durante nuestros votos matrimoniales con el tono más romántico y sensual que había escuchado en mi vida. Estaba parada en el altar, llorando lágrimas de felicidad y mirando a los ojos del hombre que me hacía sentir vista como nadie jamás lo había hecho. Comenzó sus votos, y eran hermosos, hablando sobre cómo yo era el sol de su sistema solar y su notificación favorita. Justo cuando dijo esas palabras exactas, su teléfono comenzó a sonar. Pero no era cualquier tono de llamada. Era Pony, de Genuine, la canción más íntima que había escuchado en mi vida. El ritmo provocativo hizo eco a través de toda la iglesia. Cada persona en la sala se giró para mirarnos fijamente. La cara de Alejandro se puso blanca como si hubiera visto un fantasma. Forcejeó nerviosamente con el bolsillo de su chaqueta. La música siguió sonando más y más fuerte. Solo soy un soltero buscando una pareja. Hizo eco de alguna manera a través de los altavoces de la iglesia. Finalmente, lo sacó y lo silenció. Me quedé parada en mi vestido blanco, sosteniendo mi ramo, completamente congelada. ¿Quién era?, pregunté. Los ojos de Alejandro se movieron por la sala. Número equivocado. Probablemente una llamada spam. ¿Una llamada spam? Alejandro, ese es un tono personalizado. Asignaste esa canción a alguien específico. Lo miré directamente. Entonces, ¿a quién tienes guardado con ese tono? Alejandro abrió la boca, pero no salió nada. Su padrino trató de reírse. El tipo probablemente lo guardó como broma para los chicos. Entonces muéstrame, dije. Muéstrame el teléfono. Muéstrame quién acaba de llamar. Alejandro acercó el teléfono más a su pecho como si lo estuviera protegiendo. No es nadie. ¿Podemos continuar con la ceremonia? No, no podemos. Mi voz estaba más fuerte de lo que pretendía. No voy a decir acepto hasta que me digas quién era. El oficiante trató de calmar a todos. Quizás deberíamos tomar una breve pausa. Muéstrame el teléfono, Alejandro. Retrocedió, sacudiendo la cabeza. Agarré mi vestido y caminé fuera del altar. Simplemente caminé por el pasillo en la dirección opuesta. Alejandro me siguió, gritando mi nombre. Cariño, espera, por favor. Terminamos en el vestíbulo de la iglesia con nuestras dos familias corriendo tras nosotros. Todos hablaban a la vez, preguntando qué estaba pasando. Me giré hacia Alejandro. ¿Era otra mujer? ¿Me estás engañando? No, juro que no es así. Entonces, ¿quién era? Fue cuando la madre de Alejandro, Carmen, se abrió paso entre la multitud. Es su prima Rebeca. No pudo venir a la boda porque está en el extranjero. Todos se quedaron callados. Miré fijamente a Carmen. ¿Su prima? ¿Me estás diciendo que tiene una canción sensual guardada para su prima? Comenzó a tartamudear. Tienen una broma interna. Eso es asqueroso y sabes que estás mintiendo. Mi padre se adelantó. Hijo, es mejor que empieces a hablar ahora mismo. Alejandro miró a su madre, luego a mí, pánico por toda su cara. No puedo. Simplemente no puedo explicar ahora. Mi madre comenzó a llorar. ¿Engañaste a mi hija? Su padre le agarró el hombro. Alejandro, ¿qué hiciste? Me arranqué el velo y lo tiré al suelo. No me voy a casar contigo hasta que me digas la verdad. Este se suponía que era el mejor día de mi vida, y se estaba convirtiendo en una pesadilla. Traté de agarrar el teléfono de Alejandro de su mano. Se alejó bruscamente, y el teléfono se deslizó de su agarre. Voló por el aire y aterrizó justo en la fuente decorativa. Splash. El sonido hizo eco por toda la sala. Alejandro sumergió su mano en el agua y lo sacó, pero la pantalla estaba completamente negra. El teléfono estaba muerto. Alejandro realmente se veía aliviado, como si estuviera feliz de que no pudiera ver quién lo había llamado. Lo siento, el teléfono está arruinado. ¿Podemos por favor seguir adelante con la boda? Mi dama de honor Isabel detuvo a todos. Si esa llamada era solo de tu prima, ¿por qué estás tan aliviado de que el teléfono esté muerto? Quiero la verdad, dije. Ahora mismo, o esta boda se acabó. Alejandro estaba temblando, lágrimas en los ojos. Tienes 5 segundos. Yo, no puedo. 1, 2, 3, 4. Está bien. Alejandro finalmente se quebró. Toda la sala quedó en silencio. Alejandro respiró temblorosamente. El nombre de la mujer es Vanessa. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es Vanessa? Es alguien de mi pasado. ¿Qué significa eso? Su madre comenzó a llorar, lo que me dijo que esto era realmente malo. Vanessa es la madre de mi hijo. Las palabras no tuvieron sentido al principio. ¿Qué? Tengo un hijo. Tiene 4 años. Nunca te lo dije. El vestíbulo de la iglesia explotó. Mi familia estaba gritando. No podía respirar. ¿Tienes un niño? ¿Un niño de 4 años? Nunca lo mencionaste. Pero todavía estaba confundida. ¿Por qué ella tiene ese tono? Lo puse hace años cuando estábamos juntos. Ella nunca me llama, así que olvidé cambiarlo. Pero eso no explica por qué estabas tan en pánico. Alejandro se veía como si fuera a vomitar. Esa no es toda la historia. Mis piernas se sintieron débiles. ¿Qué más? Hace 3 meses Vanessa regresó a la ciudad. Nos encontramos por casualidad en un bar. Dormimos juntos. Una vez, lo juro, solo una vez. Me sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mi padre se lanzó hacia adelante, pero mis hermanos lo detuvieron. ¿Por qué te llamó hoy? Grité. Alejandro no podía hablar. Su madre respondió por él. Está embarazada. Sentí que mis rodillas se doblaron. Entonces llamémosla. Saqué mi teléfono. Dame su número ahora. Alejandro se quedó allí congelado como si no pudiera moverse. Mi padre se adelantó, y la mirada en su cara hizo que Alejandro realmente retrocediera. Alejandro sacó su tablet del bolsillo interior de su chaqueta con manos temblorosas y lo desbloqueó sin decir nada. Se lo arrebaté y abrí su aplicación de almacenamiento en la nube, pasando por sus contactos respaldados hasta que encontré su nombre, Vanessa Wooten. El número de teléfono estaba justo ahí. Saqué mi teléfono y marqué. Mis dedos se movían tan rápido que casi me equivoqué 2 veces. El vestíbulo de la iglesia se había quedado completamente silencioso, excepto por el llanto de Carmen. Todos me estaban mirando mientras presionaba el botón del altavoz. Un timbre, 2 timbres. Luego una voz de mujer respondió, sonando cansada y un poco confundida. No esperé a que dijera nada más.
¿Por qué estás llamando a mi prometido en nuestro día de boda? El silencio del otro lado duró quizás 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. ¿Tú qué? La voz de Vanessa se hizo más fuerte. Alejandro me dijo que ustedes terminaron hace 2 meses. Dijo, tú terminaste las cosas, y él se iba a mudar conmigo la próxima semana para ayudar con nuestro hijo y el nuevo bebé. El vestíbulo de la iglesia explotó. Mi madre jadeó tan fuerte que hizo eco. El padre de Alejandro comenzó a gritarle a Alejandro. Mis hermanos estaban reteniendo a mi padre otra vez porque parecía listo para golpear a alguien. Carmen colapsó en una silla, su cara entre las manos. Mantuve el teléfono pegado a mi oído, escuchando a Vanessa respirar del otro lado. Te dijo que terminamos. Mi voz salió extraña y aguda. Hemos estado planeando esta boda durante 8 meses. Las invitaciones salieron hace 3 meses. Vanessa comenzó a maldecir en español. Palabras que no entendí, pero la ira era clara. Ese pedazo de basura mentiroso. Ha estado en mi apartamento 2 veces por semana jugando con Jasper, hablando de ser una familia. Dijo, tú eras solo una amiga que se hizo ideas equivocadas. Miré a Alejandro y estaba retrocediendo hacia la puerta como si quisiera correr. ¿Cuántas otras mentiras? Le pregunté directamente. Ya no a Vanessa. ¿Cuántas otras cosas le dijiste que no eran verdad? Alejandro abrió la boca, pero no salió nada excepto este sonido extraño de ahogo. Puedo arreglar esto, finalmente logró decir. Solo dame 5 minutos para explicar todo en privado y entenderás. Isabel agarró mi brazo lo suficientemente fuerte como para doler un poco. Nos vamos, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. No le debes ni un segundo más de tu tiempo. Tomó mi teléfono y colgó a Vanessa. Luego agarró mi mano y comenzó a tirar de mí hacia la salida. Mi madre corrió y tomó mi otro brazo. Sabrina apareció junto a nosotras con mi bolso que había dejado en el altar. Mi padre todavía le gritaba a Alejandro, pero mis hermanos también lo hicieron moverse hacia la puerta. Alejandro trató de seguirnos, gritando mi nombre una y otra vez, pero su padre le agarró el hombro y lo tiró hacia atrás. Carmen todavía estaba llorando en su silla, diciendo algo sobre cómo esto no se suponía que pasara así. Cómo Alejandro prometió que manejaría todo antes de la boda. Salimos corriendo al estacionamiento y la luz del sol se sentía mal, demasiado brillante y normal para lo que estaba pasando. Mi madre me guió hacia su auto, pero Isabel sacudió la cabeza. Yo la llevo, dijo Isabel. Tú y Sabrina síganlos. Mi padre ya se dirigía a su camioneta, su cara roja y sus manos en puños. Condujimos a casa de mis padres en 3 autos separados, y estaba temblando tan fuerte que mis dientes castañeaban aunque no hacía frío. Isabel mantuvo una mano en el volante y una mano en mi rodilla, sin decir nada, solo estando ahí. Miré las calles pasar por la ventana, y nada se veía real. Habíamos manejado esta ruta 1000 veces, pero ahora se sentía como una ciudad diferente, una vida diferente. En casa de mis padres, todos se apresuraron adentro, y mi madre me llevó directo al sofá. Finalmente me derrumbé completamente, sollozando tan fuerte que no podía respirar bien. Mi madre me sostuvo mientras mi vestido de novia se cubrió de lágrimas y maquillaje, la tela blanca volviéndose gris y manchada. Sabrina desapareció en la cocina y regresó con té que puso en la mesa de centro, pero nadie lo tocó. Mi padre caminaba de un lado a otro por la sala, su teléfono pegado a su oído, llamando a parientes y diciéndoles que la boda estaba cancelada. Podía escucharlo tratando de mantener su voz firme, pero fallando. Isabel se sentó a mi lado y sacó su teléfono, abriendo la aplicación de notas. Lugar de recepción, dijo en voz baja. Catering, fotógrafo, reservas de luna de miel, florista, DJ. Necesitamos cancelar todo. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso. Lo saqué y vi el nombre de Alejandro en la pantalla. Vibró una y otra vez y otra vez. Lo miré encenderse una y otra vez, pero no respondí. Isabel lo tomó de mi mano y apagó el timbre. No tienes que lidiar con él ahora, dijo. El llanto finalmente paró, pero me sentí vacía y hueca, como si alguien hubiera vaciado mis entrañas. Mi madre me trajo agua y me hizo beberla aunque no quería. Sabrina se sentó en el suelo junto a mis pies, solo estando cerca. Mi padre terminó sus llamadas telefónicas y se sentó en su silla, su cara gris y agotada. Esa noche, después de que todos se habían quedado callados y mi madre había tratado de hacerme comer algo que no podía tragar, finalmente miré mi teléfono. 17 llamadas perdidas de Alejandro. 6 mensajes de voz. Me puse mis audífonos y reproduje el más reciente. La voz de Alejandro salió llorando y suplicando, diciendo que necesitaba explicar todo, que Vanessa lo había seducido cuando estaba vulnerable y confundido sobre nuestra relación, que cometió un error, pero me amaba, y solo a mí. Dijo que lo de Vanessa no significaba nada, y había estado tratando de averiguar cómo decirme sobre Jasper, pero el momento nunca era el correcto. Su voz se volvió más aguda y más desesperada, mientras el mensaje continuaba. Lo borré sin escuchar los otros. Había terminado con sus excusas y sus mentiras, y su versión de los eventos donde nada era culpa suya. La mañana siguiente, desperté en mi dormitorio de la infancia, y por unos 3 segundos, olvidé todo lo que había pasado. Luego recordé, y me sentí enferma. Todavía llevaba mi enagua porque no pude enfrentar quitarme el vestido de novia apropiadamente la noche anterior. Mi madre me había ayudado a quitármelo, y lo colgó en el closet donde no tenía que mirarlo. Sabrina estaba dormida en una bolsa de dormir en mi piso, su cabello extendido sobre la almohada que había traído del cuarto de huéspedes. Se había negado a dejarme sola durante la noche, aunque le dije que estaba bien. A las 9 de la mañana, sonó el timbre y escuché la voz de Isabel abajo. Subió a mi cuarto cargando café y una bolsa de bagels, todavía en el vestido de dama de honor de ayer, porque también se había quedado en casa de mis padres. Me tomé toda la semana libre del trabajo, anunció, poniendo el café en mi cómoda. Vamos a ocuparnos de todo, comenzando por sacar tus cosas del apartamento que compartes con Alejandro. Mi padre apareció en la puerta. Yo también voy, dijo en una voz que no permitía discusión. No vas ahí sin respaldo.
El pensamiento de enfrentar el espacio de Alejandro me hizo doler el estómago, pero sabía que Isabel tenía razón. Necesitaba mis cosas, mi ropa, mi laptop, todo lo que era mío antes de que se complicara más. Condujimos al apartamento en el auto de Isabel porque todavía estaba temblando demasiado para manejar yo misma. Mi padre nos siguió detrás en su camioneta, la caja vacía, listo para cargar lo que necesitara llevar. El viaje tomó 20 minutos, y nadie dijo mucho. Isabel siguió mirándome como si estuviera preocupada de que me fuera a desmoronar, pero me sentí extrañamente tranquila ahora que tenía una tarea en la que enfocarme. Cuando llegamos al edificio donde Alejandro y yo habíamos vivido juntos por 2 años, mi estómago se retorció. Había estado tan emocionada de mudarme aquí, pensando que era el comienzo de nuestro para siempre. El apartamento estaba en el 3er piso, y usé mi llave para dejarnos entrar. Alejandro no estaba en casa, lo cual esperaba ya que probablemente estaba en casa de sus padres, lidiando con el desastre que había creado. El apartamento se veía exactamente como siempre. Cocina limpia, sofá donde habíamos visto películas, la mesa de centro donde habíamos cenado juntos 1000 veces. Pero ahora estaba viendo todo diferente, buscando pistas que había perdido. Isabel fue directo al dormitorio para comenzar a empacar mi ropa. Mi padre se quedó en la sala mirando alrededor con los brazos cruzados, su mandíbula tensa. Comencé a abrir cajones en la cocina, ni siquiera segura de lo que estaba buscando. En el cajón junto al teléfono, encontré un segundo cargador. No el que yo usaba para mi teléfono, sino un cargador de iPhone cuando Alejandro tenía un Android. Lo había visto antes y nunca lo cuestioné. Ahora me di cuenta de que probablemente era para el teléfono de Vanessa cuando venía. Mis manos comenzaron a temblar otra vez. Me moví al escritorio donde guardábamos nuestras cuentas y papeles. Saqué nuestros estados de cuenta de tarjeta de crédito de los últimos 6 meses y comencé a hojearlos. Cargos en restaurantes donde nunca había estado. Una estancia en hotel en marzo cuando Alejandro dijo que estaba en una conferencia de trabajo. Compras en una tienda de juguetes. Mi padre se acercó y miró los papeles en mis manos. No dijo nada, pero su cara se puso roja. Agarré todos los estados de cuenta y los metí en mi bolso. Isabel gritó desde el dormitorio y ambos fuimos a ver lo que había encontrado. Estaba parada frente al closet de Alejandro, sosteniendo una caja de cartón. Adentro había tarjetas de felicitación, quizás 20 de ellas. Tomé la primera y la abrí. El frente tenía un dibujo de un dinosaurio con crayón. Adentro, en letra de niño con ayuda de un adulto, decía: «Feliz cumpleaños, papi. Te amo. De Jasper». La fecha era de hace 2 años. Tomé otra. «Feliz Día del Padre, papi», con un dibujo de figuras de palitos de 2 personas tomadas de la mano. Otra. «Te extraño, papi. ¿Cuándo vienes a visitarme?» Me senté en la cama porque mis piernas ya no me sostenían. Alejandro había estado recibiendo estas tarjetas por años. Había estado leyendo los mensajes de su hijo y manteniéndolos escondidos en una caja en nuestro closet compartido mientras me daba las buenas noches con un beso y hablaba sobre nuestros futuros hijos. Isabel se sentó junto a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Mi padre tomó la caja y miró más tarjetas, su cara volviéndose más oscura con cada una. Me levanté y comencé a agarrar mi ropa del closet, arrancando ganchos y tirando todo en la cama. Ya no estaba siendo cuidadosa. Solo quería salir de este apartamento que de repente se sentía lleno de mentiras en cada esquina. Isabel me ayudó a empacar mientras mi padre cargaba cajas a la camioneta. En su tercer viaje de regreso de la camioneta, Isabel se detuvo en la puerta. Estaba mirando la laptop de Alejandro sentada en el escritorio en la esquina. Estaba abierta y la pantalla estaba encendida. Caminé y moví el ratón. La pantalla cobró vida y me di cuenta de que Alejandro no había cerrado sesión. Su correo electrónico estaba justo ahí, abierto y accesible. Isabel vino a pararse junto a mí. «Deberías mirar», dijo en voz baja, «antes de que tenga la oportunidad de borrar algo». Sabía que tenía razón. Me senté y comencé a desplazarme por su bandeja de entrada. Había docenas de correos de Vanessa que se remontaban meses. Hice clic en el más reciente de hace 3 semanas. Era sobre la graduación de preescolar de su hijo, y si Alejandro asistiría. Vanessa había escrito que Jasper seguía preguntando si papi estaría ahí para verlo recibir su certificado. La respuesta de Alejandro decía que trataría, pero estaba ocupado con la planificación de la boda. Planificación de la boda. Me sentí enferma. Seguí desplazándome y haciendo clic. Había correos sobre citas médicas para Jasper. Correos sobre pagos de manutención infantil que estaban atrasados. Correos donde Vanessa preguntaba cuándo Alejandro me iba a decir la verdad. Encontré uno de hace 2 meses que me hizo dejar de respirar. Vanessa había escrito preguntando si Alejandro estaba seguro sobre su plan. La respuesta de Alejandro tenía 3 párrafos de largo. Decía que necesitaba seguir adelante con la boda para mantener a sus padres felices, porque ya habían pagado la mitad, y su madre nunca lo perdonaría si avergonzaba a la familia. Dijo que después de la luna de miel, me diría que había cometido un error y pediría el divorcio rápidamente. Le dijo a Vanessa que se mudaría con ella y Jasper para finales del verano, y finalmente podrían ser una familia real. Dijo que casarse conmigo era solo algo que tenía que superar primero. Lo leí 3 veces. Cada vez se sintió peor que la anterior. Isabel leyó por encima de mi hombro y escuché su respiración aguda. Mi padre regresó arriba y nos vio en la computadora. También leyó el correo. Luego caminó a la cocina y lo escuché golpear la puerta del gabinete. El golpe hizo eco a través del apartamento. Comencé a hacer clic a través de más correos, mis manos moviéndose más rápido ahora. Había tantos. Alejandro y Vanessa habían estado hablando constantemente por meses. Ella le había enviado fotos de ultrasonido del nuevo bebé. Él había respondido con emojis de corazón. Había correos planeando su futuro juntos, hablando de encontrar un lugar más grande para todos ellos, discutiendo nombres de bebés. Mientras hacía esto, venía a casa conmigo todas las noches y hablaba sobre nuestros planes de luna de miel. Isabel agarró una memoria USB de su bolso. «Reenvía estos a ti misma», dijo. «Todos ellos. Y déjame copiarlos también». Creé una nueva carpeta y comencé a arrastrar correos hacia ella.
Reenvié toda la carpeta a mi dirección de correo personal. Luego copié todo en la memoria USB de Isabel. Mi padre encontró la impresora y comenzó a imprimir los peores correos, los que mostraban el plan de Alejandro más claramente. La impresora sacó página tras página de evidencia. Seguí buscando a través de la laptop. Encontré su respaldo de mensajes de texto y vi meses de conversaciones con Vanessa que coincidían con los correos. Mensajes dulces, mensajes íntimos, mensajes sobre su hijo y su vida juntos, mensajes enviados mientras estaba sentado junto a mí en el sofá. Encontré fotos en su computadora, fotos de Jasper en el parque, en su fiesta de cumpleaños, jugando en un patio trasero que no reconocía. Alejandro tenía toda una vida separada documentada en archivos digitales que nunca había visto. Cuando habíamos empacado todo lo que poseía e impreso cada correo importante, nos fuimos. No dejé una nota. No cerré la laptop. Quería que Alejandro llegara a casa y viera que había encontrado todo. Cargamos las últimas cajas en la camioneta de mi padre y condujimos de regreso a casa de mis padres. Era casi mediodía para entonces y me sentía agotada como si hubiera estado despierta por días. De vuelta en casa de mis padres, Sabrina estaba esperando en la cocina. Había hecho sándwiches que nadie estaba comiendo y café que se estaba enfriando. Extendí todos los correos impresos sobre la mesa del comedor. Sabrina vino a mirar y sus ojos se agrandaron. Pasamos la siguiente hora repasando todo, organizándolo por fecha, construyendo una cronología. Sabrina tomó notas en su laptop, creando un documento que rastreaba cada mentira. La aventura con Vanessa no fue solo de hace 3 meses como Alejandro afirmaba. Habían estado acostándose esporádicamente durante los 4 años completos que estuve con Alejandro. Había huecos donde no estaban en contacto, pero luego comenzaban otra vez. El hueco más largo fue de unos 8 meses el año pasado, justo cuando Alejandro me propuso matrimonio. Luego, 3 meses después, los correos comenzaron otra vez. Mi madre entró y vio lo que estábamos haciendo. Se sentó y comenzó a leer, su cara poniéndose pálida. Cuando terminó, se levantó e hizo una llamada telefónica. La escuché en la cocina hablando con la coordinadora del lugar de la boda, explicando que necesitábamos cancelar todo. Regresó 15 minutos después y se sentó junto a mí. Están reembolsando la mayor parte del depósito, dijo. La coordinadora fue muy comprensiva. Dijo, esto pasa más de lo que la gente piensa. Sentí un pequeño alivio. Al menos era una preocupación menos. Esa noche, sonó el timbre. Mi padre fue a responder, y escuché la voz de Alejandro en la entrada. Me levanté y caminé a la ventana de la sala donde podía ver la puerta principal. Alejandro estaba en el porche tratando de pasar a mi padre. Mi padre tenía un brazo apoyado contra el marco de la puerta bloqueando la entrada. No podía escuchar todo lo que decían, pero vi la boca de mi padre moviéndose, su voz firme y enojada. Alejandro trató de empujar hacia adelante, y mi padre puso una mano en su pecho, deteniéndolo. Luego mi padre dijo algo que hizo que Alejandro retrocediera. Alejandro estaba llorando, su cara roja y retorcida. Mi padre señaló hacia la entrada. Alejandro se quedó ahí por otro minuto. Luego se dio vuelta y se fue. Mi padre regresó adentro y cerró la puerta con llave. Le dije que se comunique a través de abogados de ahora en adelante. Dijo, no es bienvenido aquí. Una hora después, sonó el teléfono de mi madre. Miró la pantalla y me la mostró. Carmen. Mi madre respondió y lo puso en altavoz. La voz de Carmen salió sollozando y apenas comprensible. Se estaba disculpando, diciendo que le había dicho a Alejandro que necesitaba decirme la verdad antes de la boda. Dijo que le había suplicado que fuera honesto, pero siguió prometiendo que lo manejaría. Dijo que nunca quiso que pasara así. La escuché llorar por unos 30 segundos. Luego miré a mi madre y dije, cuelga. Mi madre terminó la llamada. Carmen trató de llamar de vuelta 2 veces, pero mi madre no respondió. Al día siguiente, Isabel vino otra vez con su laptop. Nos sentamos en la mesa del comedor y entramos a la cuenta bancaria conjunta que Alejandro y yo compartíamos. Había estado poniendo dinero en ella cada mes por 2 años, ahorrando para la boda y nuestro futuro. Alejandro tenía acceso a la misma cuenta. Isabel sacó el historial de transacciones y comenzamos a repasarlo mes por mes. En enero, había una transferencia a Vanessa por 1.500 euros. En febrero, otros 1.000. En marzo, 2.000. Las cantidades variaban, pero estaban ahí casi todos los meses, a veces múltiples veces por mes. Dinero de nuestra cuenta compartida, dinero que deposité pensando que iba hacia nuestra boda y nuestra vida juntos, había estado yendo a apoyar a la otra familia de Alejandro. Isabel sumó el total. Solo en el último año, Alejandro había enviado a Vanessa más de 18.000 euros de nuestros fondos conjuntos. Sentí que podía vomitar. Ese dinero se suponía que pagaría nuestra luna de miel, muebles para la casa que habíamos planeado comprar. En cambio, Alejandro lo había estado usando para apoyar la vida para la que planeaba dejarme. Miré fijamente el número que Isabel había anotado. 18.000 euros. Mis manos comenzaron a temblar. Se suponía que esa era nuestra luna de miel en Grecia. Ese era el enganche que habíamos estado ahorrando para una casa. Me sentí enferma del estómago, pensando en cómo había dejado de comprar ropa nueva de trabajo y comido sobras para el almuerzo todos los días para agregar dinero extra a esa cuenta. Alejandro lo había estado tomando y enviándolo a otra mujer mientras yo planeaba nuestra boda. Isabel puso su mano en mi hombro, pero apenas la sentí. La traición ya no era solo emocional, estaba justo ahí en blanco y negro, transacción tras transacción, prueba de que había estado robando de nuestro futuro para construir uno diferente sin mí. Sumé los números otra vez en mi cabeza, esperando haber cometido un error, pero salió igual. 15.000 euros mínimo solo en el último año. Probablemente más si retrocedía más. Isabel cerró la laptop y me miró. Necesitamos proteger lo que queda ahora mismo. Asentí porque tenía razón. Alejandro todavía tenía acceso a esa cuenta. Podía drenar todo antes de que tuviera la oportunidad de detenerlo. Agarramos mi bolso y llaves y fuimos directo al banco. Era casi hora de cierre, pero llegamos con 10 minutos de sobra.
La mujer en el mostrador se veía confundida cuando expliqué que necesitaba abrir una nueva cuenta inmediatamente y transferir dinero de una cuenta conjunta. Preguntó si todo estaba bien, y dije que mi boda se había cancelado y necesitaba separar mis finanzas. Su expresión cambió a simpatía, y se movió más rápido después de eso. Abrimos una nueva cuenta corriente solo a mi nombre. Luego transferimos exactamente la mitad de lo que quedaba en la cuenta conjunta. Alejandro ya había tomado tanto que mi mitad solo llegaba a unos 4.000 euros. La mujer me ayudó a quitarme como usuaria autorizada de las tarjetas de crédito de Alejandro también. Dijo que también debería cancelar la tarjeta conjunta para proteger mi puntaje crediticio. Lo hice ahí mismo, viéndola teclear en su computadora. Cada clic se sintió como recuperar un pequeño pedazo de control. Cuando salimos del banco, me sentí agotada, pero también aliviada. Al menos Alejandro no podía tomarme nada más ahora. De vuelta en casa de mis padres, Sabrina estaba sentada en la mesa de la cocina con su laptop abierta y una libreta cubierta de escritura. Levantó la vista cuando entramos. Encontré 3 abogados de familia que hacen consultas gratuitas. Ya llamé e hice citas para ti mañana a las 10, jueves a las 2 y viernes a las 11. La miré fijamente. Mi hermana menor, que usualmente no podía recordar devolver mis llamadas, acababa de organizar toda mi semana. Vio mi expresión y se encogió de hombros. Ya tienes suficiente de qué ocuparte. Puedo manejar llamadas telefónicas y programación. La abracé y ella me abrazó fuerte de vuelta. Por primera vez desde el desastre de la boda, sentí que tal vez realmente podía superar esto. Los siguientes días se difuminaron juntos. Me reuní con los 3 abogados y elegí la que parecía más directa sobre lo que podía recuperar realistamente. Dijo que el dinero que Alejandro tomó de nuestra cuenta conjunta sería difícil de recuperar, ya que técnicamente también era su dinero, pero podíamos intentar. También dijo que cualquier gasto de boda que había pagado personalmente, o que mi familia había pagado, podía potencialmente recuperarse a través del Tribunal de Reclamos Menores. Mi padre dijo que pagaría sus honorarios porque quería que Alejandro enfrentara consecuencias. Pasé mi tiempo en casa de mis padres evitando las llamadas y mensajes de Alejandro. Intentó todo, desde disculpas, hasta ira, hasta viajes de culpa. Bloqueé su número después del 15º mensaje. 4 días después de la boda que nunca pasó, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. ¿Hola? Una voz de mujer salió callada y cansada. ¿Eres la mujer que se suponía que se casara con Alejandro? Mi estómago se hundió. Sí. ¿Quién es? Soy Vanessa. Creo que necesitamos hablar en persona. Hay cosas que Alejandro no quiere que sepas, y mereces escucharlas. Miré a Isabel, que estaba sentada frente a mí. Asintió. Está bien. ¿Cuándo y dónde? Acordamos encontrarnos en una cafetería la mañana siguiente. Vanessa dijo que estaría usando una chaqueta azul. Le dije que traería a mi amiga para apoyo, y dijo que estaba bien. Después de colgar, Isabel preguntó qué pensaba que Vanessa quería decirme. No tenía idea, pero sabía que tenía que averiguarlo. Esa noche, apenas dormí. Seguía preguntándome sobre qué más había mentido Alejandro. ¿Qué otros secretos estaban esperando salir? La mañana siguiente, Isabel y yo llegamos a la cafetería con 15 minutos de anticipación. Escogimos una mesa en la esquina trasera donde podíamos ver la entrada. A las 10 exactas, una mujer entró usando una chaqueta azul. Era más joven de lo que esperaba, mucho más joven. Miró alrededor de la cafetería, y nuestros ojos se encontraron. Levanté mi mano ligeramente y caminó hacia nosotras. Vanessa se veía cansada. Su cara estaba pálida y tenía ojeras. Su barriga de embarazada era obvia bajo su chaqueta. Se sentó frente a nosotras e inmediatamente dijo: «Lo siento tanto. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Quería odiarla, pero se veía tan miserable que no pude llegar completamente ahí. ¿No sabías qué? ¿Que ustedes dos realmente estaban juntos? Alejandro me dijo que habían terminado hace 2 meses. Dijo que eran solo amigos que habían intentado salir, pero no funcionó. Dijo que era libre de estar conmigo y nuestra familia». Isabel hizo un sonido disgustado. Vanessa siguió hablando. «Sé cómo suena esto. Sé que probablemente piensas que estoy mintiendo, pero puedo probarlo». Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse. Luego lo giró hacia mí. Mensajes de texto, cientos de ellos, de Alejandro. Comencé a leer. Los mensajes se remontaban años. En algunos de ellos, Alejandro me llamaba su compañera de cuarto. En otros, decía que era una amiga que lo estaba ayudando con el alquiler. Luego la historia cambió, y me convertí en una novia casual que sabía sobre Vanessa y estaba bien con ello. Luego era alguien a quien pronto dejaría. Las mentiras se construyeron una encima de la otra, mensaje tras mensaje, creando toda una historia falsa. Vanessa se desplazó lentamente para que pudiera leer. Me dijo que sabías sobre Jasper. Dijo que simplemente no querías involucrarte con su hijo, lo cual pensé que era raro, pero imaginé que era tu decisión. Dijo: «Una vez que ustedes dos oficialmente terminaran, se mudaría con nosotros y seríamos una familia real». Me sentí como si estuviera viendo toda mi relación ser reescrita frente a mí. Cada mensaje mostraba a Alejandro diciéndole a Vanessa exactamente lo opuesto de lo que me había dicho a mí. Ella pensaba que era la relación principal. Yo pensaba que era la relación principal. Ambas estábamos equivocadas. Nos jugó a ambas, dije. Vanessa asintió, lágrimas en los ojos. Mi hijo pregunta por su papi todo el tiempo. Alejandro aparece cuando le conviene. Se queda unos días. Luego desaparece por semanas. Jasper no entiende por qué papi sigue yéndose. Piensa que hizo algo malo. Su voz se quebró en las últimas palabras. Sentí algo cambiar dentro de mí. Esto ya no se trataba de yo contra Vanessa. Ambas éramos víctimas de la misma persona. Isabel se inclinó hacia adelante. ¿Alejandro te ha estado apoyando a ti y a tu hijo financieramente? Vanessa rió amargamente. Apenas. Envía dinero a veces, pero nunca es consistente. Promete ayudar con las cuentas y luego no lo hace. Estoy trabajando 2 empleos mientras estoy embarazada porque no puedo contar con él para nada. Dice que lo hará mejor, pero nunca lo hace. Pensé en los 18.000 euros que Alejandro había tomado de nuestra cuenta conjunta. Dinero que se suponía que iba para su hijo, pero aparentemente no fue así. ¿A dónde había ido todo?
Nos sentamos ahí por otra hora comparando notas, llenando los vacíos en las historias de cada una. Vanessa me mostró fotos de Jasper. Era un niño lindo con los ojos de Alejandro. Me contó sobre el embarazo, cómo Alejandro había prometido estar ahí para este bebé, pero ya no le creía. Estaba cansada de las mentiras y las promesas rotas. Antes de irnos, intercambiamos números de teléfono. Vanessa dijo que me mantendría actualizada sobre el embarazo y la prueba de paternidad, aunque estaba segura de que este bebé era de Alejandro basándose en los tiempos. Isabel le dijo que debería hablar con un abogado sobre custodia formal y manutención infantil. Vanessa dijo que había estado pensando en eso. Mientras caminábamos al auto, Isabel dijo: «Lo manejaste muy bien. Pensé que estarías más enojada». Me encogí de hombros. Estoy enojada con Alejandro, no con ella. A ella le mintieron igual que a mí. Esa noche, estaba en casa de mis padres haciendo la cena cuando sonó mi teléfono. «Número nuevo», respondí sin pensar. La voz de Alejandro explotó a través del altavoz. «¿Qué diablos crees que estás haciendo hablando con Vanessa a mis espaldas? Estás tratando de ponerla en mi contra. Estás tratando de destruir mi relación con mis hijos». En realidad me reí. No pude evitarlo. La audacia era increíble. «No te estoy haciendo nada, Alejandro. Vanessa me llamó a mí, y ella no está en tu contra. Solo está finalmente viendo quién realmente eres. No tienes derecho a interferir en mi familia». «¿Tu familia? ¿Cuál familia, Alejandro? ¿La que estabas construyendo conmigo o la que estabas construyendo con ella? Porque no puedes tener ambas». Comenzó a gritar sobre cómo estaba siendo injusta e irracional, cómo estaba reaccionando exageradamente a un error, como si realmente lo amara, lo perdonaría y podríamos arreglar esto. Colgué mientras estaba a mitad de oración y bloqueé el nuevo número también. Mi padre me miró desde el otro lado de la cocina. «¿Estás bien?», asentí. Por primera vez en días, realmente lo estaba. La mañana siguiente, tuve mi primera cita con un abogado de familia que Sabrina había encontrado. Isabel me llevó ahí porque todavía me sentía temblorosa sobre todo. La oficina estaba en un edificio alto en el centro con ventanas de vidrio y muebles elegantes en la sala de espera. Una mujer salió a saludarnos. Tal vez tenía 50 años con cabello gris corto y un apretón de manos firme. Me llevó a su oficina mientras Isabel se quedó en el área de espera. Me senté frente a su escritorio y saqué la carpeta de correos impresos y estados de cuenta bancarios que había traído. Se puso anteojos de lectura y comenzó a revisar todo página por página. Su cara se mantuvo neutral, pero tomó notas en una libreta legal amarilla. Después de unos 20 minutos, me miró. Dijo que los correos mostrando el plan de Alejandro de dejarme después de la boda eran evidencia fuerte de fraude. Los estados de cuenta bancarios probando que tomó dinero de nuestra cuenta conjunta hacían mi caso aún mejor. Explicó que aunque no estábamos casados, tenía reclamos civiles sólidos por fraude y daños financieros. Podía ayudarme a presentar una demanda para recuperar el dinero que tomó. Pregunté cuánto costaría y cuánto tiempo tomaría. Dijo que sus honorarios eran 3.000 euros, y el caso podía tomar de 6 meses a un año, dependiendo de si Alejandro lo peleaba o llegaba a un acuerdo. Pero pensaba que tenía buenas posibilidades de ganar. Luego comenzó a hablar sobre los gastos de la boda. Dijo que cualquier dinero que pagué con mis propios fondos o que mi familia contribuyó podía potencialmente recuperarse a través del Tribunal de Reclamos Menores. Sería consumidor de tiempo y emocionalmente agotador perseguirlo. Había visto casos como este volverse desordenados cuando la otra parte se negaba a cooperar. Alejandro podía alargarlo, perder fechas de corte, afirmar que no tenía el dinero, pero legalmente tenía derecho a intentarlo. Me senté ahí pensando en todo el dinero que mis padres habían puesto hacia la boda. El depósito en el lugar, el catering, las flores, solo mi vestido costó 2.000 euros. Miré a la abogada y le dije que quería perseguir todo. Alejandro no debería salirse con la suya robándome a mí y a mi familia, solo porque lidiar con ellos sería difícil. Asintió y dijo que comenzaría a redactar los papeles. Programamos otra cita para la siguiente semana para revisar todo antes de presentar. Cuando regresé a la sala de espera, Isabel se levantó inmediatamente. Preguntó cómo había ido. Le dije que la abogada pensaba que tenía un caso fuerte. Isabel me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí por tomar acción en lugar de solo aceptar lo que Alejandro hizo. Condujimos de vuelta a casa de mis padres y me sentí más ligera de alguna manera, como si finalmente estuviera haciendo algo en lugar de solo reaccionar a las decisiones de Alejandro. Esa tarde, estaba sentada en el sofá de mis padres mirando listas de apartamentos en mi laptop cuando mi correo hizo ping. Nuevo mensaje de Alejandro. Mi estómago se hundió. Casi lo borré sin leer, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. El correo era largo, realmente largo. Párrafos y párrafos de palabras. Comenzó disculpándose por todo. Dijo que tenía miedo de decirme sobre su hijo porque pensó que lo dejaría. Me amaba tanto y no podía soportar perderme. La aventura con Vanessa fue un momento de debilidad cuando estaba estresado sobre la boda. Se sintió abrumado por la presión y cometió un error terrible. Sabía que debería haberme dicho sobre todo desde el principio, pero era un cobarde. Quería otra oportunidad de probar que podía ser el hombre que merecía. Podíamos ir a terapia juntos. Haría cualquier cosa para arreglar esto. Escribió sobre todos nuestros buenos recuerdos juntos, los viajes que tomamos, las bromas internas que compartimos, cómo era su mejor amiga y su alma gemela. No podía imaginar su vida sin mí. Por favor, solo dame una oportunidad más de arreglar esto. El correo siguió y siguió. Leí todo, y no sentí nada más que ira. Ni una palabra tomó responsabilidad real. Todo se trataba de su miedo, su estrés, sus sentimientos. Llamó al engaño un momento de debilidad, como si fuera algo que le pasó en lugar de una decisión que tomó. Escondió un niño completo de mí por 4 años, pero de alguna manera, eso se trataba de tener miedo en lugar de ser un mentiroso. Su incapacidad de realmente poseer lo que hizo fue casi impresionante. Cerré la laptop y caminé a mi antiguo dormitorio.
Me senté en el escritorio donde solía hacer tarea en la preparatoria y abrí mi correo en mi teléfono. Presioné responder. Escribí una oración. Que tu abogado contacte a mi abogado. Luego copié y pegué el nombre e información de contacto de la abogada. Presioné enviar. Luego fui a la configuración de correo y bloqueé la dirección de Alejandro. Bloqueé su número de teléfono otra vez también en caso de que tratara de llamar desde un teléfono diferente. Había terminado de ser accesible a su manipulación. Sabrina tocó mi puerta y entró. Preguntó si estaba bien. Le conté lo que Alejandro había enviado y cómo respondí. Dijo que era perfecto, corto y claro sin espacio para que torciera mis palabras. Luego se sentó en mi cama y sacó su teléfono. Dijo que deberíamos comenzar a buscar apartamentos porque no podía quedarme en casa de nuestros padres para siempre. Necesitaba mi propio espacio para comenzar de nuevo. Pasamos las siguientes 2 horas desplazándonos por listas. La mayoría eran demasiado caros o en malos vecindarios, pero luego Sabrina encontró un pequeño de un dormitorio en un vecindario que siempre había amado. Tenía pisos de madera y ventanas grandes y estaba disponible inmediatamente. El alquiler era razonable. Llamé al propietario de inmediato y programé una visita para el día siguiente. Mis padres dijeron que ayudarían con el depósito y el primer mes de alquiler. La mañana siguiente, Sabrina y yo fuimos a ver el apartamento. Estaba en el tercer piso de un edificio más viejo con una cafetería en la esquina. El propietario nos encontró afuera. Era un hombre mayor que había poseído el edificio por 30 años. Nos llevó por las escaleras y abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero luminoso. La cocina tenía gabinetes blancos y encimeras negras. El dormitorio cabía una cama matrimonial con espacio para una cómoda. El baño era minúsculo pero limpio. Caminé tocando las paredes y mirando por las ventanas. Esto podría ser mío. Mi propio espacio sin Alejandro, sin mentiras, sin recuerdos de la vida que pensé que estaba construyendo. Sabrina se paró junto a mí y preguntó qué pensaba. Le dije al propietario que lo tomaría. Me hizo llenar una solicitud ahí mismo. Dijo que revisaría mi crédito y me llamaría para el final del día. Condujimos a casa y me sentí emocionada por primera vez en semanas. Esa noche, el propietario llamó. Mi solicitud fue aprobada. Podía mudarme el sábado. Mis padres celebraron conmigo durante la cena. Mi padre dijo que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo. 3 días después, Isabel y Sabrina aparecieron con una camioneta prestada para ayudarme a mudarme. No tenía mucho ya que la mayoría de los muebles en el apartamento que compartí con Alejandro eran suyos, pero Isabel tenía platos y toallas extra. Sabrina trajo una cafetera vieja y algunas ollas y sartenes. Mis padres me dieron su televisión de repuesto. Hicimos viaje tras viaje subiendo los 3 pisos de escaleras cargando cajas y bolsas. Para la noche, el apartamento estaba lleno de muebles descoordinados y suministros de cocina, pero era mío. Ordenamos pizza y nos sentamos en el piso comiendo, porque no tenía mesa aún. Isabel levantó su vaso de papel de soda y dijo que deberíamos hacer un brindis por nuevos comienzos y dejar atrás a los mentirosos. Todas chocamos nuestros vasos juntos. Después de que se fueron, caminé alrededor de mi apartamento vacío. Tenía 32 años, comenzando completamente de nuevo, pero lo estaba haciendo en mis propios términos, sin las mentiras de Alejandro por todas partes. Eso se sintió como algo que valía la pena celebrar, aunque fuera aterrador. Hice mi cama con sábanas nuevas y me dormí en mi propio espacio por primera vez. 2 días después, alguien tocó mi puerta alrededor de las 7 de la noche. Miré por la mirilla y vi a Carmen parada en el pasillo. Casi no abrí la puerta, pero la curiosidad me hizo girar la cerradura. Carmen se veía terrible. Su cabello no estaba peinado como de costumbre. Tenía ojeras. No llevaba maquillaje. Preguntó si podía entrar. Retrocedí y la dejé entrar a mi pequeña sala. Miró alrededor mis muebles escasos y cajas que no había desempacado aún. Luego se volteó hacia mí y se disculpó. No la disculpa falsa de la iglesia, una real. Dijo que debería haber forzado a Alejandro a decirme sobre su hijo hace años. Sabía que estaba mal mantener ese secreto. Presionó a Alejandro a esconderlo porque estaba avergonzada de que su hijo tuviera un niño fuera del matrimonio. Se preocupaba más por las apariencias que por hacer lo correcto. Ahora veía cuánto daño causó esa decisión. Me quedé ahí con los brazos cruzados, sin decir nada. Carmen siguió hablando. Dijo que ella y el padre de Alejandro no sabían sobre la aventura reciente con Vanessa o el embarazo hasta el día de la boda. Sabían sobre el hijo de 4 años, pero no que Alejandro todavía estuviera involucrado con Vanessa. Cuando se enteraron de todo en la iglesia, estaban sorprendidos. Había estado peleando con Alejandro desde entonces sobre sus decisiones. Su honestidad no excusaba nada, pero era más de lo que Alejandro me había dado. Le pregunté por qué vino aquí. Carmen metió la mano en su bolso y sacó su chequera. Dijo que quería devolver parte del dinero que Alejandro tomó de nuestras cuentas conjuntas. Tenía acceso a su fondo fiduciario y podía transferir dinero directamente a mí. Escribió un cheque por 8.000 euros y me lo extendió. Lo miré fijamente. Le dije que necesitaba pensarlo y hablar con mi abogada primero. Asintió y puso el cheque en el mostrador de mi cocina. Luego se fue sin decir nada más. Tomé el cheque y miré la cantidad. 8.000 euros no cubrirían todo lo que Alejandro tomó, pero era algo. Lo puse en un cajón y le envié mensaje a mi abogada sobre lo que pasó. 2 semanas después de la boda que no fue, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Era el padrino de Alejandro. Dijo que su nombre era Axel y preguntó si podíamos hablar. Casi bloqueé el número, pero decidí escucharlo. Me llamó 10 minutos después. Se disculpó por no advertirme sobre los secretos de Alejandro. Dijo que sabía sobre el hijo de 4 años, pero no sobre la aventura en curso con Vanessa. Alejandro le dijo hace años que tenía un niño, pero juró que me lo había dicho y que estaba bien con todo. Axel le creyó porque, ¿por qué Alejandro mentiría sobre eso? Ahora se dio cuenta de que Alejandro había estado mintiendo a todos sobre todo. Se sintió culpable por no cuestionarlo más, o contactarme directamente para asegurarme de que realmente sabía. Varios amigos de Alejandro se estaban distanciando desde el desastre de la boda. Estaban disgustados por cómo manejó todo.
Alejandro aparentemente estaba en espiral, faltando al trabajo y bebiendo mucho, pero Axel dijo que no era mi problema arreglar. Le agradecí por llamar y colgué. La conversación con Axel se quedó en mi cabeza por el resto del día. Los amigos de Alejandro se estaban alejando de él, personas que se levantaron en nuestra cena de ensayo y dieron discursos sobre qué gran tipo era. Ahora ni siquiera podían mirarlo sin sentirse disgustados. Parte de mí se sintió satisfecha escuchando eso. Otra parte no sintió nada en absoluto. Me hice la cena y me senté en mi sofá mirando la pared. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sabrina preguntando si estaba bien. Le dije que estaba bien y necesitaba espacio. Eso era mayormente cierto. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de la terapeuta que Isabel había recomendado. La recepcionista me programó para esa misma tarde con Isabella Parsons. Llegué 15 minutos temprano y llené papeles preguntando sobre mi historial de salud mental y qué me trajo ahí. Escribí, boda cancelada debido a traición del prometido, en la sección razón de visita. Isabella me llamó puntualmente. Era más joven de lo que esperaba, tal vez finales de 30 con ojos amables y voz calmada. Su oficina tenía iluminación suave y sillas cómodas. Me pidió que le contara qué pasó. Comencé desde el principio con la llamada telefónica durante la ceremonia. Las palabras salieron más fácil de lo que pensé. Isabella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó cómo estaba durmiendo y comiendo. Admití que ambos estaban terribles. Dijo que era normal para trauma de traición. Pasamos el resto de la hora hablando sobre qué significa realmente el trauma de traición. Explicó que no se trataba solo de estar triste o enojada. Se trataba de que toda tu realidad fuera destrozada. Todo lo que pensé que sabía sobre Alejandro y nuestra relación era una mentira. Mi cerebro estaba tratando de procesar eso mientras también lamentaba el futuro que había perdido. Preguntó sobre Vanessa y Jasper. Le dije que sentía una simpatía extraña por ellos. Ellos tampoco pidieron nada de esto. Isabella dijo que eso mostraba madurez emocional. No todos podían separar su ira hacia Alejandro de las personas inocentes, atrapadas en su desastre. Para cuando me fui, me sentí ligeramente menos como si me estuviera ahogando. Programé otra cita para la siguiente semana. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. Alejandro había perdido su visita programada con Jasper otra vez. Su hijo había llorado por 1 hora preguntando por qué papi ya no lo amaba. Estaba cansada de inventar excusas para Alejandro. Estaba pensando en llevarlo a corte por custodia formal y manutención infantil en lugar de su arreglo informal. Leí el mensaje 3 veces. Ese pobre niño. 4 años y ya aprendiendo que su padre no era confiable. Le respondí inmediatamente. Le dije que absolutamente debería conseguir un abogado y formalizar todo. Alejandro no iba a cambiar por sí solo. Necesitaba consecuencias legales para forzarlo a actuar bien. Ofrecí compartir la información de contacto de mi abogada, ya que había sido útil y directa conmigo. Vanessa respondió en minutos. Me agradeció y dijo que nunca esperó que la ex de Alejandro fuera más amable con ella que Alejandro. Le envié el nombre y número de mi abogada. Luego le envié mensaje a mi abogada para avisarle que Vanessa podría llamar. Mi abogada respondió que estaría feliz de referir a Vanessa a un buen abogado de derecho familiar en su firma. 3 semanas después del desastre de la boda, mi abogada envió una carta de demanda formal al abogado de Alejandro. Solicitó el retorno de los 15.000 euros que tomó de nuestras cuentas conjuntas. También pidió la mitad de los gastos de boda que mi familia había pagado. El total llegó a alrededor de 25.000 euros. El abogado de Alejandro respondió 2 días después con una oferta de acuerdo de 5.000 euros. Mi abogada me llamó para discutirlo. Dijo que era una oferta baja y aconsejaba fuertemente rechazarla. Teníamos evidencia sólida de Alejandro tomando dinero de nuestras cuentas conjuntas. Teníamos recibos de gastos de boda. El abogado de Alejandro estaba probando para ver si tomaría un acuerdo fácil. Le dije que lo rechazara. Quería pelear esto. Una semana después, presentamos una demanda civil contra Alejandro por fraude y daños financieros. Mi abogada me advirtió que podía tomar meses resolverlo. Las fechas de corte se programaban lentamente. Alejandro podía alargar las cosas si quería, pero no me importaba. Estaba tomando acción en lugar de ser una víctima. La demanda se sintió empoderadora. Tenía algo de control de vuelta. Alejandro apareció en mi edificio de apartamentos borracho un martes en la noche, alrededor de las 11. Ya estaba en la cama cuando mi intercomunicador comenzó a sonar repetidamente. Me levanté y presioné el botón para escuchar quién era. La voz de Alejandro salió arrastrando palabras y enojada. Estaba gritando que estaba arruinando su vida. Había puesto a todos en su contra. Lo estaba demandando por dinero que no tenía. Sus palabras se juntaron y apenas tenían sentido. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Siguió zumbando y gritando. Otros inquilinos comenzaron a quejarse. La seguridad del edificio vino y lo removió del vestíbulo. Lo miré desde mi ventana mientras lo llevaban a la calle. Alejandro tropezó y casi se cayó. La seguridad esperó hasta que se subió a su auto. Llamé a la línea policial no de emergencia para reportarlo. Dijeron que enviarían un oficial para tomar una declaración. A la mañana siguiente, fui directo al juzgado. Presenté una orden de restricción contra Alejandro. Traje mi teléfono con una grabación de su desvarío borracho del intercomunicador. Traje el reporte policial de la noche anterior. Llené formularios describiendo el acoso de Alejandro y mi miedo por mi seguridad. El secretario me dijo que un juez lo revisaría dentro de 24 horas. La orden de restricción fue concedida al día siguiente. El juez revisó la evidencia y decidió que Alejandro representaba una amenaza creíble. Mi abogada llamó para decirme las noticias. Dijo que esto en realidad fortalecía mi caso civil. Mostraba un patrón de conducta inestable y agresiva. A Alejandro se le ordenó mantenerse al menos a 500 metros de distancia de mí. No podía contactarme directamente o a través de terceros. Si lo violaba, enfrentaría cargos criminales. Mi abogada hizo que le sirvieran la orden a Alejandro en su trabajo. Me sentí más segura sabiendo que había consecuencias legales si se acercaba a mí otra vez. 5 semanas después de la boda, Vanessa me envió un mensaje desde el hospital. Estaba en labor de parto y teniendo una niña.
Alejandro estaba ahí, pero aparentemente más enfocado en su teléfono que apoyándola. Sonaba agotada de él en todos los sentidos posibles. Le respondí deseándole suerte y diciéndole que era fuerte. Envió un emoji de corazón. 3 horas después, llegó otro mensaje. El bebé nació saludable. Vanessa la nombró Scarlett. Adjuntó una foto. Un bebé diminuto con cabello oscuro y cara arrugada. Miré la foto por mucho tiempo. Esta niña inocente crecería con Alejandro como padre. Tendría que lidiar con toda su disfunción y promesas rotas. Probablemente lloraría algún día preguntando por qué papi no apareció como Jasper hizo. Me sentí genuinamente triste por ella. No enojada o amargada, solo triste de que otro niño estuviera atrapado con el desastre de Alejandro. 2 días después de que nació el bebé, mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Dijo que Cyrus visitó el hospital y finalmente le dijo a Alejandro que estaba avergonzado del hombre en que se había convertido su hijo. Dijo que Cyrus estaba disgustado por todas las mentiras y manipulaciones. Leí el mensaje 2 veces y no respondí. Se sintió raro recibir actualizaciones de Carmen sobre su drama familiar. Esta ya no era mi pelea que ganar, pero no voy a mentir. Se sintió bien saber que incluso el propio padre de Alejandro lo estaba confrontando. A la mañana siguiente, tuve mi sesión de terapia regular con Isabela. Me senté en su oficina sintiéndome agotada de semanas de procesar todo. Me preguntó en qué estaba pensando, y le dije que seguía preguntándome si había perdido señales o había fallado en ser suficiente para Alejandro. Isabela me detuvo justo ahí. Dijo que la traición de Alejandro no se trataba de que yo fuera insuficiente o fallara de alguna manera. Se trataba de su carácter y sus decisiones. Explicó que ninguna cantidad de amor de mi parte podría haber arreglado su disposición a mentir y manipular a todos a su alrededor. Eso me pegó fuerte de una buena manera. Había estado cargando culpa de que tal vez si hubiera sido diferente o mejor, Alejandro no habría hecho trampa. Pero Isabela me ayudó a ver que era pensamiento al revés. Alejandro tomó sus decisiones por quien era, no por algo que me faltara. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. La demanda avanzó más rápido de lo que esperaba. Mi abogada llamó para decir que el abogado de Alejandro la contactó sugiriendo mediación para evitar ir a corte. Pensaba que teníamos un caso fuerte, y probablemente podríamos conseguir la mayor parte de lo que estábamos pidiendo a través de conversaciones de acuerdo. Explicó que la mediación sería más rápida y más barata que un juicio. Acordé intentarlo porque quería que esto se resolviera y quedara atrás. 6 semanas después del desastre de la boda, entré a la oficina de mediación en el centro. Mi abogada me encontró en el vestíbulo y subimos juntas. Alejandro ya estaba ahí con su abogado. Se veía terrible. Había perdido peso y tenía ojeras como si no estuviera durmiendo. Su traje le colgaba suelto. No sentí nada mirándolo excepto alivio de que ya no era responsable de él. Nos sentamos en una mesa de conferencia con un mediador entre nosotros. Alejandro trató de hacer contacto visual conmigo, pero miré a mi abogada en su lugar. El mediador explicó cómo funcionaría el proceso y pidió al abogado de Alejandro que presentara su posición primero. Su abogado comenzó a hablar sobre la situación financiera de Alejandro. Sacó estados de cuenta bancarios y talones de pago, mostrando que Alejandro estaba genuinamente quebrado después de apoyar 2 hogares y pagar los gastos médicos de Vanessa. Argumentó que Alejandro no podía permitirse pagarme lo que estaba pidiendo. Mi abogada saltó inmediatamente. Dijo que Alejandro creó esta situación a través de sus propias decisiones y aún me debía compensación por el dinero que robó de nuestras cuentas conjuntas y los gastos de boda que mi familia pagó. Presentó nuestra documentación mostrando exactamente cuánto había tomado Alejandro. El mediador le preguntó a Alejandro directamente por qué tomó dinero de nuestra cuenta conjunta sin decirme. Alejandro tropezó con sus palabras, diciendo que estaba tratando de apoyar a su hijo y no sabía cómo decirme. Mi abogada señaló que podría haberme dicho sobre su hijo hace años, en lugar de mentir y robar. Fuimos y vinimos por 2 horas. El abogado de Alejandro siguió diciendo que no podía pagar. Mi abogada siguió mostrando prueba de lo que debía. Finalmente, el mediador sugirió que tomáramos un descanso y pensáramos en posibles compromisos. Durante el descanso, mi abogada me dijo que podríamos presionar por un juicio y probablemente ganar más, pero tomaría meses y costaría más en honorarios legales. Pensaba que deberíamos tratar de llegar a un acuerdo hoy, si era posible. Cuando regresamos, el abogado de Alejandro hizo una oferta. Alejandro me pagaría 12.000 euros en cuotas durante 2 años. Sus padres contribuirían 8.000 euros adicionales inmediatamente para cubrir lo que no podía pagar ahora. No era todo lo que había pedido, pero era algo. Mi abogada me miró y asentí. Estaba lista para terminar con todo esto. Firmamos el acuerdo de conciliación ahí mismo. Carmen transfirió los 8.000 euros a mi cuenta esa misma tarde. Envió una nota con la transferencia diciendo que esperaba que eventualmente pudiera perdonarla por su papel en habilitar el engaño de Alejandro. Miré el mensaje por un rato. No estaba lista para perdonarla aún. Tal vez nunca lo estaría. Pero tampoco borré el mensaje. Solo lo dejé ahí y cerré mi aplicación bancaria. La siguiente semana, Vanessa me envió un mensaje que oficialmente había presentado para custodia completa y manutención infantil a través de las cortes. Dijo que el abogado de Alejandro trató de argumentar que no podía permitirse apoyo apropiado, dadas sus obligaciones financieras conmigo. El juez aparentemente no fue comprensivo con los problemas autocreados de Alejandro. La corte le ordenó pagar manutención infantil sustancial para ambos niños. Vanessa sonaba aliviada en sus mensajes. Dijo que tal vez ahora Alejandro finalmente tendría que crecer y ser responsable. Comencé a pensar en salir con alguien otra vez. Nada serio. Solo probando si podía confiar en la gente después de todo lo que había pasado. Isabel me presentó con un amigo de su esposo. Fuimos a cenar y era suficientemente agradable, pero me sentí ansiosa todo el tiempo. Seguía preguntándome qué podría estar escondiendo. Isabela me dijo que eso era normal y la sanación no es una línea recta. Me recordó que estaba haciendo progreso aún cuando no se sintiera así. Salí en 2 citas más con diferentes tipos que amigas me presentaron.
Uno era aburrido, y habló de sí mismo todo el tiempo. El otro, en realidad, era interesante y divertido, pero no estaba lista para nada más allá de conversación casual. 7 semanas después del desastre de la boda, me encontré con Isabel y Sabrina para café en nuestro lugar favorito en el centro. Nos sentamos afuera en el sol y hablamos de cosas normales. Sabrina contó una historia sobre su compañera de trabajo, que accidentalmente envió un mensaje destinado a su novio a todo su chat grupal de la oficina. Isabel se rió tan fuerte que resopló su late. Me di cuenta de que también me estaba riendo genuinamente, no forzándolo o fingiéndolo, realmente riéndome de algo tonto y sin sentido. Nos quedamos ahí por 2 horas solo hablando y bromeando. Cuando llegué a casa esa noche, pensé en lo diferente que me sentía comparado con 6 semanas atrás. No estaba obsesionada con Alejandro o repasando todo en mi cabeza constantemente. Estaba comenzando a tener momentos donde lo olvidaba completamente. Se sentía como el comienzo de realmente avanzar, en lugar de solo sobrevivir cada día. 8 semanas después de que todo se desmoronó, revisé mi cuenta bancaria y vi el primer pago de Alejandro sentado ahí, la cantidad completa que prometió en el acuerdo. Miré la transacción por un minuto porque honestamente esperaba que llegara tarde o le faltara dinero. Esa misma tarde, Vanessa me envió un mensaje diciendo que la audiencia de la corte pasó y a Alejandro se le ordenó pagar manutención infantil sustancial para ambos niños. Dijo que tomó turnos de fin de semana en un segundo trabajo y en realidad estaba apareciendo para sus visitas programadas con Jasper. Le respondí preguntando cómo le estaba yendo con el bebé y dijo cansada, pero manejándolo mejor ahora que el dinero no estaba tan apretado. Se sintió extraño recibir actualizaciones sobre la vida de Alejandro, así a través de Vanessa, en lugar de directamente, pero también de alguna manera más fácil. Ya no era responsable de arreglarlo. 3 días después, me detuve en mi cafetería usual para agarrar algo antes de encontrarme con Isabel para almorzar. Estaba esperando mi orden cuando alguien gritó mi nombre. Me volteé y vi a Axel sentado en una mesa de esquina con su laptop. Me hizo señas y caminé a su mesa sintiéndome incómoda, pero no enojada. Preguntó cómo me estaba yendo y le dije honestamente que estaba bien, mejor de lo que esperaba. Asintió y dijo que se alegraba. Luego mencionó que Alejandro estaba yendo a terapia ahora, 2 veces por semana, aparentemente. Levanté las cejas ante eso, y Axel se encogió de hombros. Dijo que el abogado de Alejandro probablemente le dijo que se vería bien en corte, y no estaba seguro si Alejandro realmente estaba trabajando en sí mismo, o solo actuando cambio para verse mejor en papel. Aprecié la honestidad de Axel sobre su escepticismo. Hablamos tal vez 10 minutos sobre cosas normales, su trabajo y mi nuevo apartamento antes de que mi orden estuviera lista. Dijo que le enviara un mensaje si alguna vez necesitaba algo, y creí que lo decía en serio. 2 meses después de la boda que nunca pasó, mis padres me invitaron a cenar. Cuando llegué, el auto de Sabrina ya estaba en la entrada junto con mi tía y tíos. Entré y me di cuenta de que lo habían convertido en una pequeña celebración por mi nuevo lugar y nuevo comienzo. Mi mamá hizo mi comida favorita, y mi papá siguió llenando mi vaso de agua como si todavía tuviera 12 años. Después de que comimos, Sabrina se levantó y se aclaró la garganta. Dijo que quería hacer un brindis. Habló sobre lo orgullosa que estaba de cómo había manejado todo con dignidad y fuerza, nunca dejando que el desastre de Alejandro me convirtiera en alguien amargada o mala. Mi tía comenzó a llorar lágrimas felices, y mi papá apretó mi hombro. Me sentí genuinamente apoyada y amada por estas personas de maneras que hicieron que la ausencia de Alejandro se sintiera menos dolorosa. Como tal vez había estado tan enfocada en construir una vida con él, que olvidé cuánta familia ya tenía. Esa noche, me senté en mi apartamento en el sofá que había escogido yo misma, mirando alrededor del espacio que era completamente mío, sin decisiones compartidas, sin compromisos, sin secretos ocultos al acecho en armarios. Pensé en dónde esperaba estar ahora como recién casada, probablemente peleando con Alejandro sobre de quién era el turno de lavar platos o planeando nuestra primera Navidad casados. Este no era ese futuro, pero sentada ahí en mi apartamento silencioso con mis propias cosas a mi alrededor, me di cuenta de que genuinamente estaba bien. Tal vez incluso mejor por haber descubierto quién realmente era Alejandro, antes de atarme legalmente a él para siempre. Estaba construyendo algo auténtico ahora con personas que realmente me respetaban y valoraban. Eso se sintió como el mejor resultado posible de la peor situación posible.